¿Qué tal, alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a aprender lo que es inclusión de conceptos. Empezamos con la definición. Los ejercicios de inclusión miden la capacidad del alumno para reconocer aquella palabra o conjunto de palabras que se encuentran en la definición de la premisa o la palabra base. Para esto es indispensable que conozcamos de manera cabal el significado de los términos propuestos. Vamos a ver la forma de las preguntas. El ejercicio de inclusión de conceptos puede presentarse de diversas formas. La primera forma. Se presenta un término y a continuación una serie de palabras. El alumno debe identificar aquella palabra o palabras que se encuentran incluidas necesariamente en la definición de la premisa. En la segunda forma, se presenta un término y a continuación 5 series de alternativas. El alumno debe identificar la alternativa que presente las palabras que correspondan al significado de la premisa. En la tercera forma, se presenta un conjunto de 5 términos. El alumno deberá escoger aquel término en el cual las demás palabras se encuentren en su definición. Y cuarta forma, relaciones entre conceptos. Las preguntas o la pregunta plantea dos conceptos sobre las cuales se formula una serie de afirmaciones que involucran tipos de relaciones que pueden darse entre ellos. Entre las más frecuentes tenemos inclusión, equivalencia, oposición, relación con un tercer concepto, etc. Se trata de verificar el valor de verdad de tales afirmaciones sobre la base de la evaluación de las relaciones propuestas. Aquí vamos a verificar el aprendizaje. Bueno, la número 1 está resuelta, pero de todas maneras la vamos a analizar. Dice, indica la palabra que incluya a las demás por los rasgos de su concepto. Por ejemplo, acá tengo arroz, cereal, china, alimento y espiga. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta me dice, la palabra que incluye a las demás por sus rasgos de su concepto es arroz. Es decir, tanto la palabra cereal como espiga, alimento y china están dentro del concepto arroz. Es decir, esta palabra es un concepto general. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con la número 2. Indica la palabra que incluye a las demás. Dice, indica la palabra que incluye a las demás por los rasgos de su concepto. ¿Qué te están pidiendo? Que ubiques el término general. Aquel término que incluye a las otras palabras. Por ejemplo, acá tengo sentido, tengo tocar, dedos, tacto y piel. Entonces, ¿qué palabra es la que incluye a las demás? Entonces, la palabra que incluye a las demás ya es tacto. ¿Ya? Porque el tacto es un sentido. ¿Ya? Es un sentido. El tacto es un sentido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la piel también es parte de eso, ¿no? El tacto, ¿no? La piel, los dedos, la acción de tocar, todo eso está incluido en la definición de tacto. Indica las palabras que incluye a las demás por los rasgos de su concepto. Ya tengo organismo mundial, niñez, ONU e infancia. Entonces la palabra que incluye a las otras es ONU. La ONU. ¿Ya? La ONU básicamente es un organismo mundial que se encarga de velar por la niñez e infancia.
En la número 4. Indica la palabra que incluye a las demás por su generalidad. Vamos a ver, entonces, igual, este tipo de preguntas se refiere a la palabra que incluye a las otras. Entonces tengo roble, pino, vegetal, árbol y nogal. Ojo que roble y nogal son tipos de árbol, ¿no? Y pino también. Entonces aquí esta es la palabra que incluye a las demás. Árbol. 5. Indica la palabra que incluye a las demás por su generalidad. Lince, animal, felino, mamífero y leopardo. ¿Ya? A ver, ¿cuál creen que es la que incluye a las demás? ¿Ya? Entonces la que incluye a las demás es felino. Ay, perdón. Perdón, a ver, vamos a analizar bien. Lince, animal, felino, mamífero y leopardo. A ver, ya. Entonces acá la palabra... Tito, disculpen. Entonces la palabra aquí que incluye la demás por su generalidad es animal. Entonces es la 4. En la número 6 dice indique la palabra que incluye a la demás por su generalidad. Este te está preguntando por el término más general, que incluye a las otras. Entonces ahí tengo vehículo, tren, camión, bicicleta y auto. Entonces aquí el término general, ¿no?, es vehículo, ¿no? Vehículo. En la número 7. Indica la palabra que incluye a las demás por los rasgos de su concepto. Tengo hélice, cabina, helicóptero, aeronave y motor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el término más general aquí? Hélice, tengo cabina, helicóptero, aeronave y motor. Aquí el término más general es helicóptero, ¿ya? Porque el helicóptero básicamente es una aeronave, ¿ya?, que tiene básicamente motor, cabina y hélice. En la 8, indica la palabra que incluye a las demás por su generalidad. Comunicación, idioma, sonido, normativa o frase. Bueno, aquí la palabra general es comunicación. ¿Ya? La palabra general es comunicación. La número 9 indica la palabra que incluye a las demás por su rasgo de concepto. Reptil, caparazón, tortuga lenta o quelonio. Bueno, que es bastante sencillo, ¿no? La palabra general es reptil. Esta palabra incluye las demás. ¿Ya? Incluye las demás. A ver, vamos a ver la 10. O la 10, perdón. Aquí está. Indica la palabra que incluye a las demás por los rasgos de su concepto. Ciencia, seres, biología, estudio, vida. A ver cuál es la que incluye a las demás por su generalidad. En este caso, para la 10, la respuesta es biología. La número 12 dice indicar qué palabras están necesariamente incluidas en Congreso. Este ya es otro tipo de preguntas, pero también se refiere a inclusión de conceptos.
Es otra forma. Indicar qué palabras están necesariamente incluidas, ¿ya? O sea, es un requisito indispensable, ¿ya? En la definición de Congreso. Por ejemplo, ¿qué palabras? Vamos a ir anotando algunas. Por ejemplo, curul. Curul básicamente es el espacio que ocupa el parlamentario, ¿no? Un curul. Entonces, definitivamente aquí, curul y parlamentario necesariamente tienen que ir en Congreso. Necesariamente. ¿Ah? Y la otra palabra necesaria es la edificación. Ya, el espacio que ocupa. Ya, el espacio. Bueno, en este caso sería edificio, ¿no? Entonces, 1, 2 y 3 como palabras que están necesariamente incluidas en el Congreso. 12. Indicar qué palabras están necesariamente incluidas en avalancha. Bueno, básicamente la avalancha es un deslizamiento que puede ser de roca, nieve, barro. Pero cuando digo puede ser, no se refiere o no es necesariamente, ¿ya? Un deslizamiento puede ser de nieve, o puede ser de rocas, o puede ser de barro, ¿no? La mezcla de la tierra con agua. Entonces, pero no son conceptos necesariamente incluidos. Estos tres de aquí no son necesariamente incluidos en avalancha, tampoco muerte. Pero sí el concepto necesario para avalancha es la quinta, el deslizamiento, ¿ya? En la 13. Indica qué palabras están incluidas en insecto. Bueno, la que vamos descartando es la quinta, vértebras. Vértebras que tiene huesos. Los insectos no tienen, no tienen huesos. No son invertebrados. Ya feromonas, sí, los insectos desprenden sustancias químicas que tienen distintos objetivos, cambiar el comportamiento de otros insectos, etcétera, ¿no? Feromonas. Alas también, antenas y patas. ¿Te das cuenta? Esos conceptos sí están incluidos en el concepto insecto. Entonces, 1, 2, 3 y 5. Letra A. Para la 14. Indica qué palabras están incluidas en reloj. Bueno, la que definitivamente minutero está incluida en reloj. ¿No? Es una parte del reloj. En todo caso, ¿no? Ahora me queda péndulo y cuerda. Bueno, péndulo no, péndulo es un objeto que va de un lado a otro, ¿no? Entonces, péndulo no. Cuerda, bueno, también la cuerda, ¿no? Básicamente, que permite el cambio, ¿no? O la modificación de las horas. Entonces tengo 2 y 3. 2 y 3. Y por último, aunque ya está resuelta, pero de todas maneras vamos a analizar. Dice, indica qué palabras están incluidas en pastel. Manzana, azúcar, harina, cocción, chantilly. Dice, las palabras que están incluidas en pastel son harina y cocción. O sea, 2 y 5. ¿No? A ver. 2, harina y cocción. ¿No? Letra C acá pone. 2 y 4. 3 y 4, perdón. 3 y 4. Acá está. Harina y cocción. Bueno, manzana definitivamente no, ¿no? Y el azúcar también es opcional. Se puede usar otra sustancia. Chantilly tampoco. Muy bien. Entonces estos son algunos ejercicios de inclusión de conceptos. ¿Ya, chicos?